Déjeme compartir el PowerPoint que está aquí. Ahí está. ¿Cuál es la idea central de hoy que vamos a revisar? Es que Dios provee todo lo necesario en nuestra búsqueda diaria de Cristo. Esa es la idea central, ese es como el mensaje que nos quiere entregar esta carta, que todo lo que nosotros necesitamos para nuestra, cierto, valga la redundancia, nuestra necesidad de provisión, de riqueza, todo lo que uno necesita para subsistir, lo encontramos en Cristo. Y esa es la idea central hoy día, y eso es la temática con la que vamos a concluir esta serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Desde ya los invito para, a partir del próximo domingo, comenzamos una nueva serie del Apocalipsis. Nos vamos a ir al Antiguo Testamento y en específico vamos a estudiar la vida de un personaje, vamos a estudiar la vida de Elías. Así que vamos a estar 7 semanas estudiando en profundidad también la vida de Elías y cómo las cosas que hace Elías se pueden aplicar para nuestra vida hoy en día. Así que desde ya cordialmente invitados a el comienzo de una nueva temática la próxima semana con este personaje Elías. Pero la idea central de hoy, con la cual nos despedimos, es que Dios provee todo lo necesario en nuestra búsqueda diaria de Cristo. Así que desde ya abran su Biblia, si es que la tienen a mano, o la compartiré aquí en pantalla. Apocalipsis 3, capítulo 3, verso 14 al 17. Esta es la última iglesia también a la que Jesús le está escribiendo por medio de el apóstol Juan. Y dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 3, 14 al 17. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Ok, ya vimos ya que esta no es una carta que se vea muy agradable, muy amable, ¿cierto? Es un mensaje bastante fuerte de parte de Jesús a esta iglesia de Laodicea. La iglesia en Laodicea, o la ciudad de Laodicea, para explicar un poco el contexto, era una iglesia, era una ciudad bastante próspera. De hecho, tenían ahí, en la ciudad de Laodicea, tenían un sistema, era una ciudad bancaria, donde se acuñaban monedas, de hecho, entonces tenían como un banco dentro de la ciudad, y también tenían una industria textil en que tenían como una lana negra con la que podían fabricar vestiduras, también eso era parte del comercio de la ciudad. También se encontraba en el cruce entre dos rutas importantes del Imperio Romano, lo que lo hacían lo que servía para, ¿cierto?, para el comercio, para el intercambio comercial. Cuando una ciudad se encontraba entre rutas, eso se consideraba, servía para el intercambio comercial. También tenían no sé si especialistas, pero también se dedicaban a la medicina oftalmológica. Era una ciudad en que se producía este tratamiento oftalmológico para las enfermedades a los ojos. Entonces, si alguien estaba enfermo de los ojos, tenía que ir a esta ciudad, o si dentro de la ciudad alguien tenía algún problema ocular, tenían los recursos en esa ciudad para poder sanar. Tenían como un ungüento, un bálsamo para los ojos que los sanaba, ¿cierto?, del ambiente. Algunos dicen que porque era un ambiente muy caluroso, en el que corría, ¿cierto?, este viento con polvo que afectaba la vista, el sol, había mucho sol, ¿cierto?, ¿no?, por lo cual afectaba, ¿cierto?, la radiación. O sea, obviamente en ese tiempo no se sabía de radiación, pero lo único que se sabía es que los ojos se dañaban fácilmente con el clima, ¿cierto?, el ambiente que tenían en la Odisea. Entonces se especializaban, la ciudad era famosa por su banco, ¿cierto?, por su acuñación de monedas, por su industria textil y por su medicina oftalmológica que
que ellos tenían. Entonces era una ciudad bastante próspera, que tenía muchos recursos, que se podía mantener por sí misma. De hecho, hubo un terremoto, si no me... Bueno, era una zona de bastantes terremotos, pero hubo un terremoto bastante fuerte en el año 12, si no me equivoco, después de Cristo. O sea, mejor, claro, sí, después de Cristo. Y ellos no tuvieron que pedir ayuda al Imperio Romano para reconstruirla, sino que ellos tenían los recursos suficientes para poder ellos mismos reconstruir la ciudad, y así fue que lo hicieron. Entonces era una ciudad bastante autosuficiente, que se podía mantener a sí misma. Y al parecer, este tipo de autosuficiencia, de riqueza, ¿cierto?, de prosperidad que tenía la ciudad, también lo tenía la iglesia en la Odisea. Entonces, aquí el contexto de la ciudad, Jesús también lo aplica, ¿cierto? O ve que se está inmiscuyendo en el pensamiento de la iglesia en la Odisea, que también pensaban que eran ricos y eso. Entonces, tenemos que Jesús se dirige a esta iglesia por medio del ángel de la iglesia, que dijimos que probablemente era el pastor de la iglesia, y se identifica de una manera muy interesante, que no es como se identifica las veces anteriores, cuando Jesús se identifica con las otras iglesias, cuando habla del que tiene ojos como de fuego, el que tiene una espada que le sale de su boca, que es una repetición de la visión que Juan tiene de Jesús cuando se le aparece, ¿cierto?, en la isla de Patmos, que lo ve así como su cara brillando como el sol, con todas estas características. Estas tres características que aparecen aquí no son las mismas con las que Juan ve a este Jesús. Entonces, de hecho, tenemos, por ejemplo, el amén. El amén es la única parte en la Biblia en que el amén se utiliza como un título, porque uno utiliza amén cuando, ¿cierto?, termina una oración, ¿cierto?, que significa que así sea. De hecho, el amén tiene la palabra amén tiene dos usos. Uno es al final, ¿cierto?, de una frase o de una oración, lo que hacemos siempre, ¿cierto?, cuando oramos, terminamos, amén, que así sea, ¿cierto?, que como dijimos, que así resulte. Y también se utiliza al principio de una oración, cuando Jesucristo, por ejemplo, en los evangelios, dice, en verdad les digo, y sigue la frase, ese en verdad, en el original griego, si uno revisa el original griego, ese en verdad significa, los autores lo escriben como amén. Entonces, en verdad les digo, dice, amén, tal cosa. Esos dos usos tienen. Una cosa que significa algo que es verdadero, y por otro lado es algo que se va a cumplir, dependiendo de si se utiliza al principio de una oración o al final de una oración. Y en este caso tenemos que Jesucristo mismo es el amén. Él lo que dice es verdadero, y también Él, Jesucristo, es el cumplimiento de las cosas. Él es la verdad y Él es el que así sea. Él es el que va a cumplir con estas cosas. Y es un título que solamente aparece en la Biblia en esta parte. Porque en todas las otras partes donde aparece amén, es ya sea comenzando una oración o terminando una oración. Aquí se le asigna el título de el amén, que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Y es bastante interesante esta asignación de este título a Jesucristo. Luego dice el testigo fiel y verdadero, que también se repite en Apocalipsis, en especial en el capítulo 19, ¿cierto? Él es testigo, viene de la palabra mártir, es aquel que da testimonio de algo, ¿cierto? Pero en el original griego es mártir. En realidad mártur en este caso, pero de la raíz mártir, que es donde tenemos la palabra mártir en español, ¿cierto? Un martirio, se realiza un martirio. De ahí viene la palabra testigo, que Él es fiel y verdadero. Entonces aquí se repite esta característica, que Jesús es un testigo fiel y que aparte también es verdadero. El principio de la creación de Dios. Y aquí también es interesante esto, porque de hecho aquí hay doctrinas de ciertas religiones o sectas, que se podría decir, que consideran que porque Él es el principio de la creación de Dios, Él fue el primero en ser creado. Pero aquí en este contexto, o lo que se entiende, es que no es que sea el primero en ser creado, sino que Él es el origen o el agente de la creación, por el cual todas las cosas se crearon. También la Biblia habla que Él es el primogénito, Pablo habla que Él es el primogénito
de la resurrección, o el principio de la resurrección. No significa que fue la primera persona en resucitar, porque de hecho, antes que Jesús resucitara ya habían resucitado otras personas, ya Jesús, antes de Jesús resucitar, ya había resucitado, por ejemplo, a Lázaro. Entonces, no tiene que ver con el orden en el cual resucita, o en este caso en el cual se crea, sino que tiene que ver con la preeminencia o la importancia que tiene que ver, o el originador de lo que sucede, el primogénito de la resurrección, ¿cierto? Como la importancia que tiene. Y aquí el principio de la creación también lo mismo. De hecho, aquí el principio tiene que ver con, en el griego, con arque, así como un arquetipo o un arquitecto, el que genera que suceda algo. En cambio, cuando se habla de lugar, ¿cierto? El primero de algo, lo primero que apareció, nosotros tenemos la palabra en español prototipo. Entonces, ese protos tiene que ver la primera versión de algo, pero aquí es arque, que tiene que ver dónde se origina algo. El arquitecto es el que, ¿cierto? El que crea esta cosa, no es el primero que se crea, sino el que origina que algo se cree. Eso tiene que ver con el principio de la creación de Dios. De Jesús se origina la creación, pero Jesús sabemos que es un ser eterno que no fue creado, sino que, de hecho, la creación se sustenta por Jesucristo. Entonces, así se presenta Jesús a esta iglesia, con estas características que son diferentes a las características que vio Juan. Él es el amén, él es el testigo fiel, testigo verdadero y el principio de la creación de Dios. Bajo él se sustentan todas las cosas. Dice esto: yo conozco tus obras. Y esta es una frase que se repite en todas las iglesias. Pero aquí no tenemos cuáles son esas obras, no se especifica. Parte cierto, yo conozco tus obras, y lo más probable es que esperábamos algún tipo de elogio, de felicitación, pero en este caso no se nos menciona, sino que se nos menciona la condición de la iglesia. Y sigue así: que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí esto va muy relacionado, o los de la iglesia de la Odisea hubieran entendido inmediatamente de qué se trataba esto de ser frío o caliente. ¿Qué es lo que sucede? La Odisea no tenía una fuente de agua por la cual abastecerse, sino que ellos tenían que traer desde otra parte agua. Y esto lo hacían a través, ¿cierto? Construyeron un sistema de acueductos. Esta ciudad tenía los recursos, entonces construyeron un acueducto a una fuente que se encontraba fuera de la ciudad para poder traer agua a la ciudad, ¿cierto? Y alimentarse y ocuparla para lo que sea que la ocuparan, para regadío, para agricultura, para consumo, etc. Pero esta agua llegaba tibia, no era una fuente, no llegaba ni fría ni llegaba caliente. Y todos hemos probado, por ejemplo, no sé, una taza de té cuando hace frío. Cuando está tibia, no, nadie quiere una taza de té tibia porque no es agradable. O una Coca-Cola, por ejemplo, una bebida refrescante, o no sé, un mote con huesillo, ya para los que no toman bebida, pero, o un jugo que se tiene que servir frío, que venga tibio en un día de calor, no, no causa agrado al paladar, aunque el sabor sea rico, la temperatura del agua no es agradable cuando es tibia, ya sea para calentar el cuerpo en un día de invierno, tomar algo tibio no sirve, o cuando uno quiere refrescarse de un día caluroso, tomar algo tibio tampoco sirve. ¿Ok? Entonces, Jesús relaciona esto con la condición espiritual de la iglesia. De hecho, voy a mostrarle aquí el mapa para que estemos más en contexto. Se fija que le había mostrado que la Odisea se encontraba entre Colosas y Hierápolis. Bueno, en Hierápolis ellos tenían una fuente de agua termal, en la cual, ¿cierto?, podían disfrutarla, ¿cierto?, para tomar baños termales. Y en Colosas, esta ciudad de Colosas tenía una fuente de agua fría, de agua fresca, tenían unos manantiales en la cual ellos tenían acceso a agua fresca. La Odisea no tenía ninguna de las dos, no tenía ni agua fresca ni agua termal, por lo tanto tenían que sacar de otra fuente cercana esta agua que lamentablemente llegaba tibia. Entonces ellos sabían perfectamente, cuando Jesús les hablaba de lo que era frío o caliente, sabía exactamente a lo que se refería cuando hablaban de eso.
Aquí está. Pero esto Jesús lo relacionaba con su condición espiritual. Ahora, uno puede decir, ¿qué es mejor, o ser frío o ser caliente? Uno dice, no, mejor ser caliente, ¿cierto? Como eso significa estar en el espíritu. No hay una claridad si efectivamente caliente se refería a ser espiritualmente activo, o frío significaba ser espiritualmente estar enfriado. Pero aquí Jesús dice, preferiría esto o esto, que sea frío o que sea caliente, pero no tibio. O sea, si frío o caliente eran malas cosas, Jesús prefería a eso a que fueran tibios. Tibios eran peor todavía. De hecho, aquí dice, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Le producía como un asco al paladar en este caso, ¿cierto? Tratando de llevarlo a algo más humano, como que este tipo de condición espiritual a Jesús le daban ganas de vomitarlo, le daba asco, le causaba repugnancia esta tibieza o mediocridad espiritual. ¿Por qué dices? Jesús nuevamente le dice, ¿por qué piensa que son tibios Jesús? Y es porque la iglesia dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Entonces, fíjense la condición de esta iglesia que decía que no tengo necesidad de nada. O sea, eran autosuficientes, tenían los recursos, habían logrado, ¿cierto?, juntar los recursos, habían logrado enriquecerse y ya no tenían esta necesidad material de proveerse por las cosas. Podían mantenerse de manera independiente, ¿cierto? Podían hacer las cosas de manera independiente, tenían todo lo que necesitaban y estaban contentos con su condición de ser ricos. Pero Jesús no ve las cosas de la misma manera que nosotros lo vemos, ¿cierto? Es un gran problema para nosotros, que nosotros pensamos que estamos bien, que podemos estar satisfechos en la situación que estamos, que a lo mejor no tenemos necesidad de nada, se nos provee tenemos nuestra provisión, tenemos nuestro sueldo, nuestro trabajo, nuestra pensión, nuestro ingreso familiar de emergencia, y con eso me mantengo bien, a lo mejor no así bien, pero me sirve para subsistir. Entonces, puedo confiar, ¿cierto?, en que la ayuda del gobierno, mi sueldo, mi pensión, me mantienen firme, me mantienen en una situación en que no me hace falta nada, tengo pan en mi mesa, tengo internet en mi casa, puedo conectarme desde mi casa a los cultos de la iglesia, no tengo necesidades. Pero Jesús ve a esta iglesia y le dice algo muy fuerte, dice, tú no lo sabes, no sabes que eres un miserable, eres un digno de lástima, un pobre, ciego y desnudo. Esta es la verdadera condición que tienen los de la iglesia de la Odisea, que es completamente contraria a lo que ellos pensaban que eran ricos y no tenían necesidad. Jesús le dice, no, tú eres miserable y digno de lástima, eres pobre, ¿cierto? La iglesia de la Odisea decían que eran ricos, Jesús le dice, no, tú eres pobre. La ciudad de la Odisea tenía esta medicina oftalmológica, Jesús le dice, tú eres ciego. La ciudad de la Odisea tenía esta industria textil de crear vestimentas, Jesús le dice, no, tú estás desnudo. Entonces, todas estas cosas que los de la Odisea pensaban que tenían, en su prosperidad, en su medicina, en su industria, Jesús les dice que en realidad, espiritualmente, ellos están completamente al contrario de lo que piensan que son. Ahora Jesús, si bien se ve bastante severo en esta descripción de la iglesia, no lo hace de una forma en que no hay solución, o que lo hace solamente para reprenderlo porque está muy enojado y esto es lo que hay. No, aquí vamos a ver a un Jesús que ama a su iglesia y quiere lo mejor para su iglesia. En el verso siguiente, si que me avanza esto, aquí está. Fíjense lo que dice, hay una solución, hay una esperanza. Jesucristo quiere lo mejor para su iglesia y les provee este mensaje de solución, de mandamiento para que ellos cambien su actitud y vean cómo realmente son las cosas.
Apocalipsis 3, 18 y 19, los versos siguientes a lo que habíamos visto. Dicen, te aconsejo, fíjense lo que dice, es un consejo, ni siquiera es como un mandamiento, es un consejo. Interesante esa palabra. Que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Y aquí cambia completamente la perspectiva. Fíjense que dice que de mí compres, no se trata de que Jesús esté vendiendo algo, como que uno pueda ir con dinero a comprar las cosas que Jesús ofrece. Pero le estaba hablando en el lenguaje que ellos conocían, porque ellos todo lo hacían, ¿cierto? Tenían su economía y todo lo compraban. Podían comprar la vestimenta, podían comprar el ungüento para los ojos, tenían los recursos para comprarlo, para hacer negocios. Entonces Jesús utiliza el mismo lenguaje que ellos conocen, que ellos estarían acostumbrados, y les dice que de mí compren. Es como decirles, miren, no hagan negocios con la ciudad, hagan negocios conmigo. Hagan negocios conmigo, con Jesús. Dice, de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Y este oro refinado cuando se habla del refinamiento por fuego, tiene que ver con sacarle las impurezas a este mineral, en este caso al oro. Cuando el oro se refina, o el proceso de refinamiento, para que quede el oro así puro, pasa por este fuego para que se detecten las impurezas y se van retirando y el oro queda puro. O sea, ¿cierto? Que 100% oro cuando pasa por este proceso de refinado. Entonces, aquí Jesús les dice, si van a obtener riquezas, obtengan riquezas de parte de mí, con este oro refinado, con este oro que es puro. Compren, hagan negocios conmigo. Yo les puedo ofrecer esta riqueza que no se puede obtener de otra forma, porque ustedes tienen riquezas materiales que yo lo veo, pero que al final igual son pobres. Hagan negocios conmigo y compren este oro. Hagan negocios conmigo de obtener esta pureza, esta pureza de oro que ha sido refinada por fuego. ¿Para qué? Para que te hagas rico. Entonces aquí la riqueza que ellos pensaban que tenían, que Jesús les dice que son pobres, hay otro tipo de riqueza que solamente la provee Jesús. Entonces, no miren la prosperidad de su ciudad, mírenme a mí y yo los voy a hacer ricos como yo sé, como yo veo la riqueza. Y vestiduras blancas para que te vistas, nuevamente tratando, ¿cierto?, la condición de la ciudad, que ellos tenían una fábrica textil muy importante, pero nuevamente las vestiduras no se compran en el mercado, sino que hagan negocios conmigo. Y yo les voy a entregar estas vestiduras blancas. La vestidura blanca ya la habíamos visto antes en la iglesia de Sardis, si no me equivoco, cuando se trata de estas vestiduras blancas de justicia, de pureza, de santidad. Ustedes no se pueden vestir por ustedes mismos. Yo los visto a ustedes. Ustedes piensan que se están comprando ropa, pero están desnudos. Yo soy el que los viste. Ustedes no pueden vestirse por ustedes mismos. Así que hagan negocios conmigo y obtengan de mí estas vestiduras blancas, esta condición espiritual de justicia, de santidad. ¿Para qué? Para que se vistan y no se manifieste la vergüenza de su desnudez, porque Jesús los ve desnudos. Por muy bien que se vistan físicamente, Jesús los ve desnudos en su espiritualidad. Y colirio, para ungir tus ojos y que puedas ver nuevamente. Esta medicina oftalmológica que había en la ciudad no se comparaba con lo que Jesús les estaba ofreciendo, este colirio para ungir los ojos y que puedan ver realmente, porque ellos veían solamente, y generalmente uno como persona ve, ¿cierto?, hasta donde llegan sus narices, como dice el dicho, no ve la película completa. Aquí Jesús les ofrece este colirio espiritual, ¿cierto?, para que se abran sus ojos y puedan verse como Jesús los ve, como realmente se ve, como realmente deben verse o como realmente son, desnudos, pobres y miserables. Pero Jesús ofrece este colirio espiritual para que ellos puedan ver realmente y hacer esos cambios que Jesús les pide. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Fíjense aquí, Jesús, en su infinito amor por las iglesias, les explica que esta reprensión que viene, esta disciplina que viene, no viene por un tema de juicio, sino que viene por un tema de amor. La base de esta reprensión, la base de esta disciplina,
es el amor. Proverbios 3:7 dice, porque, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un hijo, como un padre a un hijo en quien se deleita. Entonces es por amor que viene esta disciplina. Si a nosotros nuestros padres no nos hubieran disciplinado, quizás cómo hubiéramos salido, ¿cierto? O por algunos tuvieron una disciplina muy severa, otros tuvieron una disciplina muy liviana, pero la disciplina es parte del crecimiento y es necesario, y sobre todo si una persona ama a su hijo, bueno, los que son padres deben saberlo obviamente, que quieren lo mejor, saben lo que es bueno para ellos y saben lo que es malo. Y por amor le dicen, mira, no hagas esto, te disciplino para que tú aprendas a que esto no es bueno para ti, lo que tú debes hacer es esto. Aquí es lo mismo, o sea, el Señor en su amor por su iglesia los reprende y los discipline para que cambien. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y al arrepiéntete lo hemos visto en casi todas las cartas a las iglesias, este cambio de mente, este cambio de rumbo, de lo que hacía ya no lo hago, sino que hago lo contrario. Y sé celoso. Este celoso tiene que, no es la terminología negativa de una persona celosa, ¿cierto? Que como lo vemos en las relaciones románticas. No es este tipo de celo así enfermizo, sino que es un celo por hacer las cosas de Dios, es este deseo intenso por querer obedecer a Dios, por querer buscar a Dios, por querer que la iglesia busque a Dios y no se desvíe, por querer que la gloria se la lleve el Señor y no los seres humanos. De hecho, este celoso, hay una interpretación que viene de que algo como que algo que está hirviendo, así como que hierve por más de Dios, o esta condición de intensidad, ¿cierto? De peligrosidad en el buen sentido de la palabra. Yo soy celoso y busco a Dios. Y también es interesante que viene de esta raíz de que significa hervir, sobre todo para una iglesia o una ciudad en que no llegaba agua caliente ni agua fría, sino que llegaba agua tibia. Entonces como que hay un juego de palabras, se podría interpretar que Jesús está utilizando aquí de que esta iglesia debe hervir por Jesucristo y no ser tibia como estaba haciendo en la realidad. Versículo 20 y 22. Un mensaje de esperanza. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ustedes lo más probable es que el primer versículo, el versículo 20, lo hayan escuchado muchas veces. De hecho, se utiliza mucho en mensajes evangelísticos. Cuando uno, ¿cierto?, predica el evangelio, se escuchan en los sermones evangelísticos, se le dice a la persona que Jesús está a la puerta, ¿cierto?, y lo llama, y si usted le abre la puerta de su corazón, Jesús va a entrar en su vida. Pero en el contexto inmediato de este texto, este mensaje, recuerden, es a la iglesia de la Odisea. Y fíjense aquí, la iglesia de la Odisea, lo que Jesús considera, o lo que Jesús ve realmente, que esta iglesia había dejado a Jesús afuera. La propia iglesia de Jesucristo había dejado a su iglesia, o sea, la propia iglesia, ¿cierto?, que supuestamente está para Jesús, o la cual la cabeza es Jesús, había dejado a Jesucristo afuera. Al originador de todo esto lo habían dejado afuera y Jesús estaba ahí afuera tocando la puerta, déjenme entrar, si la iglesia supuestamente yo soy la cabeza de la iglesia. Que uno, claro, puede ser como tragicómico, pero a la vez en realidad es bastante trágico cuando una iglesia deja a Jesús afuera y se considera autosuficiente. Si Jesús nos enviara una carta a la PIEPS, ¿qué le diría? ¿Podríamos comparar este mensaje a la iglesia de la Odisea con la iglesia de la PIEPS? ¿Está Jesús afuera de la iglesia tocando la puerta para entrar? ¿Estamos siendo autosuficientes? ¿Qué es lo que deberíamos cambiar? Y aquí también hay un concepto muy importante, que Jesús no entra irrumpiendo, no golpea la puerta, no la bota abajo para entrar. Aquí Jesús dicen que es bastante caballero, como que él toca la puerta esperando que alguien lo deje entrar.
no entra así de golpe y entra y aquí yo soy el que mando, no tiene como esa actitud, se podría decir, como que tiene una actitud bastante, no sé, humilde, como que no pasa a llevar la voluntad humana. Si una persona no quiere recibir a Jesús, Jesús no lo va a obligar. En este caso, la iglesia, si la iglesia se considera autosuficiente, Jesús no va a irrumpir de manera forzosa en esta iglesia. Va a llamar a la puerta, va a decir, hey, yo estoy aquí afuera, por favor déjenme entrar, no va a obligar a nadie a actuar en contra de su voluntad. Hay un concepto bien interesante esto de que Jesús no fuerza a nadie a recibirlo. Y aquí viene, ¿cierto? Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que hay una promesa, una promesa de relación. El hecho de cenar, de tener una comida, todo aquí cuando comemos con alguien, es un acto de relación muy íntima, se podría decir, o de camaradería, de una relación, ¿cierto? Cuando alguien te invita a cenar o uno va a cenar a la casa de alguien, o cuando se juntan a cenar en familia, el sentarse a la mesa, disfrutar de una comida es un acto de hospitalidad y de relación muy importante. Hasta el día de hoy, no solamente en esos tiempos, hasta el día de hoy, cuando una familia invita a cenar a otra familia, o la misma familia se junta a cenar, eso tiene una importancia, sí, una simbología muy importante. Uno prepara una comida y la familia o los amigos se reúnen alrededor de esta mesa a compartir una comida. Hay una relación de por medio. Y esto es lo mismo que Jesús ofrece. Él dice, va a entrar y va a cenar con él y él conmigo, una relación mutua, íntima con esta persona, o con esta iglesia en este caso. Al vencedor, y aquí vuelve como al mensaje de las otras iglesias cuando habla, ¿cierto? Siempre habla del vencedor, al que venciera, al que conquiste. Le concederé, fíjense la recompensa. Dice, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Aquí tenemos esta imagen de que vamos a recibir o vamos a ser copartícipes de esta gloria, de poder estar en el trono. El hecho de estar en un trono ya significa tener cierto tipo de gloria, ¿eh? Pero aquí en el caso del máximo trono que existe, como la gloria, se nos promete la gloria eterna, y no solamente sentarse en el trono, sino, ¿cierto? No solamente se nos promete una gloria, sino que también se nos promete sentarse junto con Jesús. Entonces tenemos esta promesa de gloria y tenemos esta promesa de relación íntima con Jesús, de ser partícipe no solo de sentarse en un trono, sino de sentarse junto con Jesús en este trono. Entonces tenemos esta doble promesa de parte de Jesús a los que vencieron. Recuerden que esta conquista, este triunfo, el vencedor tiene que ver con esta carrera que uno corre de la vida cristiana, no tiene que ver con el tema de la salvación, ¿ya? Este es el vencedor que llega a la meta final, ¿cierto? O eso, espero explicarme, un poco complicado, sobre todo hablar de las cosas futuras, pero tenemos esta promesa. Y termina con esta promesa, o no, esta advertencia, esta admonición, que termina con todas las iglesias. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia, prestemos atención al Espíritu. Enfoquémonos, abramos nuestros oídos a lo que el Espíritu nos está diciendo. No solo como iglesia, sino como personas individuales, ¿cierto? Que somos los que componemos la iglesia. Prestemos atención. No nos consideremos autosuficientes. Todo lo que nosotros podemos obtener o todo lo que nosotros necesitamos se encuentra en Jesús. De Él podemos comprar oro para ser ricos, de Él podemos obtener estas vestiduras para cubrir nuestra desnudez, y de Él podemos obtener este colirio para poder ver como deberíamos realmente estar viendo. Todas nuestras necesidades se suplen en Jesucristo, absolutamente todas. Nosotros a veces a lo mejor podemos confiar en nuestro trabajo, que es el que nos da el sueldo, ¿cierto?, para poder comprar el pan a fin de mes,
Pero ¿qué dice, por ejemplo, cuando la oración del Padre Nuestro? Dice, danos hoy el pan de cada día. Es esta confianza en que es Jesús o Dios, sí, Dios el que me provee, es mi proveedor. No es el trabajo el que me provee, sino que Dios es el que me provee mi trabajo, obviamente. El trabajo es un instrumento de la provisión de Dios, y Dios puede proveer, ya sea por un trabajo o lo que sea, pero la provisión final o la provisión en sí misma debe dejarse a Dios, y no yo con mis propias fuerzas pensar que la provisión yo me la consigo, yo soy el que traigo el pan a esta casa. No, no es el hombre de la casa o la mujer de la casa la que trae el pan o la que mantiene la casa. Debemos verlo, debemos cambiar nuestra mirada y no ser autosuficientes o pensar que somos autosuficientes y pensar que nosotros somos lo que tenemos que proveer, sino que es, hey, Dios, confío en ti, dame hoy el pan de cada día. Jesús es el suficiente para suplir nuestras necesidades. Seamos sensibles a eso y este mensaje apliquémoslo. No solamente veámoslo como algo que le pasaba a una iglesia, sino que llevemos este mensaje a nosotros. ¿Estamos siendo autosuficientes? ¿Estamos confiando en algún área nuestra que no se la estamos dejando a Dios para confiar? ¿Cómo yo aplico este mensaje de la iglesia de la Odisea a mí personalmente y a nosotros como iglesia? ¿Estamos desnudos en algún área? ¿Estamos ciegos en alguna otra área? La idolatría no solamente tiene que ver con algo que con algo externo. La idolatría hoy en día puede ser hacia uno mismo. Yo soy mi propio Dios, yo me idolatro a mí mismo por mis capacidades, o no sé, por mis recursos, por mi autosuficiencia. Antiguamente era más fácil detectar la idolatría porque era un Dios externo, una estatua, una serpiente, pero ahora la idolatría es difícil de detectarla porque se centra más en uno. Es uno mismo, es su propio ídolo, y eso es muy difícil de verlo. Entonces, dejar de mirarnos a nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestros recursos, y empezar a ver a Jesús. Porque lo más probable es que la perspectiva que Jesús tiene de mí va a ser muy distinta a la perspectiva que yo tengo de mí mismo. Entonces, confiemos en Jesús, vayamos a Él para cualquier tipo de provisión, material, espiritual, lo que sea, porque Dios es el que provee todo lo necesario, todo lo necesario. Dice, buscad, Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, no algunas cosas, todo lo demás será añadido. Es Dios nuestro proveedor, nuestro Jireh en el Antiguo Testamento. Jehová Jireh significa Jehová proveerá. Dios provee todo lo necesario en nuestra búsqueda diaria de Cristo y en nuestra vida en general. ¿Cómo entonces ponemos en práctica esto? ¿Cómo lo aterrizamos, por así decirlo? Una, confesando. Ciertamente nuestra condición espiritual nunca va a ser perfecta, por lo tanto tenemos que orar y pedirle a Dios que siempre nos esté mostrando aquellas áreas en las cuales uno está confiando en uno mismo. David, de hecho, dice, escudriñame y ve si no hay algo malo en mí. Entonces debemos orar y siempre pedirle a Dios que nos muestre en qué estamos fallando, en qué deberíamos estar mejorando, en qué cosas no estamos confiando en Dios y estamos confiando en nosotros mismos. Y luego confesar, ¿cierto?, este pecado de autosuficiencia y dejar que Él sea el Señor de toda nuestra vida, no solo de algunas áreas, sino de toda nuestra vida. Otra cosa que podemos hacer es reenfocar nuestras prioridades. De hecho, esto se hace intencionalmente. Tenemos que eliminar las actividades o las personas que tenemos en nuestra vida que nos desvían de tener una relación íntima con Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Con quién nos estamos juntando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? O a lo mejor hay personas, claro, que nos están desviando de eso, y en vez de, a lo mejor, de deshacernos de esas personas o de esas cosas, es nosotros guiar a esas personas hacia Dios, y no al revés, no que esas personas nos desvíen, sino que nosotros guiar a esas personas a Dios. Pero tenemos que determinar con este celo, con este fervor o hervor, de que nada se interponga en nuestro caminar con Dios.
Y eso tiene que hacerse intencionalmente, de manera práctica. Y también podemos compartir con alguien, ¿cierto? Nuestros grupos pequeños, cómo nosotros podemos hacer esto, cómo podemos hacer que Cristo sea el centro de nuestras vidas y cuáles serían unos pasos específicos que vamos a hacer para lograr eso. No sé, al despertar, que no pase un día sin que yo no despierte dedicándole o pasando un tiempo con Dios, participando en actividades en que me pueda nutrir de otras personas de la iglesia, participar, hacerme parte de un grupo pequeño. Cosas específicas, cosas prácticas, cosas aterrizadas que efectivamente me ayuden a ir cada vez creciendo en mi confianza y en mi madurez con Cristo. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran compartir respecto a este mensaje. A lo mejor es muy severo, a lo mejor ya no se aplica a nuestra iglesia, o personalmente, yo creo, personalmente a mí, por supuesto, esto se aplica. O sea, hay cosas en mí que sé que debo ir mejorando, debo ir cambiando. Sé que cómo yo me veo a mí mismo es diferente de cómo Jesús me ve a mí mismo. Y siempre tengo que ir en búsqueda de Jesús para que Él sea el que me provea todas las cosas y no yo con mis propios recursos, mis propias habilidades o capacidades, eh, creer que puedo vivir independiente de Jesús. Preguntas, opiniones.